Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Los periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Hoy, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca. Se espera que discutan temas como la implementación y la aprobación del acuerdo mercantil entre Estados Unidos, México y Canadá. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene toda la información. Emiliana, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la Casa Blanca aún no logra llegar a un acuerdo con los demócratas para aprobar el tratado comercial. También falta que lo apruebe Canadá, mientras que México ya le dio el visto bueno al tratado que reemplazaría al Telecán. Si Estados Unidos cede a la presión de los demócratas para endurecer aún más el tema laboral, expertos dicen que las empresas canadienses de autopartes instaladas en el país posiblemente enfrentarían dificultades. La renegociación del Telecán, vigente desde 1994 con México y Canadá, comenzó en agosto de 2017. En Estados Unidos, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes es el mayor obstáculo. Dentro de las principales objeciones están las leyes laborales en México, el tema que más molesta a los sindicatos estadounidenses, que son una base bastante importante del Partido Demócrata. Estos grupos alegan que los salarios bajos y las malas condiciones de trabajo en México evitan que los salarios aumenten en Estados Unidos y repercuten en que la fabricación sea menos competitiva. La semana pasada, la líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, nombró a un grupo de trabajo comercial de 9 legisladores encargados de resolver las demandas demócratas y lograr la ratificación. En la agenda están las áreas como el precio de medicamentos, mano de obra y empleos, normas de medio ambiente y también el cumplimiento. Cabe resaltar que mientras el primer ministro de Canadá se reúne hoy con el ejecutivo estadounidense en la Casa Blanca, después de esta reunión irá directamente al Congreso a reunirse también con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y el investigadora independiente de la ONU pide que el secretario general, Antonio Guterres, establezca una comisión para determinar qué pasó en el consulado de Arabia Saudita en Turquía el 2 de octubre de 2018. La noticia la tiene Alejandro Rincón. Muy buenos días. Hola, feliz jueves para todos. Genera una nueva saga de malestar en la comunidad internacional el surgimiento de una nueva evidencia a la luz del reporte presentada por Agnes Callamard, esta reportera especial sobre ejecuciones extrajudiciales, quien considera que están planteados todos los elementos para considerar que el príncipe bin Salman de Arabia Saudí es realmente quien está detrás, el autor intelectual del homicidio del periodista Jamal Khashoggi. Justo uno de los principales llamados que se ha hecho en particular a la Organización de Naciones Unidas es que abra una propia investigación, y parte de ese proceso pasa precisamente por el establecimiento de ese reporte que ha sido entregado y a la luz de la cual se le pide directamente al secretario general de la ONU que emprenda esta causa. Sin embargo, lo que genera el malestar es la postura del jefe de Naciones Unidas, asegurar que no tiene la autoridad suficiente por ahora para emprender esta causa, a no ser que un país lo pida o haya una resolución del Consejo de Seguridad en este sentido. Justo sobre esta postura se pronunció su portavoz, Stéphane Dujarric, quien en las siguientes declaraciones explica cuál es el racional por el cual Naciones Unidas y su jefe abrirán por ahora una investigación sobre la muerte del periodista. El secretario general se ha enfocado en las recomendaciones con relación a la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Es por eso que las acciones de su muerte básicamente tiene que ver con un crimen horrendo que ha impresionado al mundo entero. Desde los primeros reportes se ha condenado esa muerte y se ha trabajado por una responsabilidad que pueda señalar a las personas que están involucradas, y esa posición se mantiene. El secretario general, por lo tanto, ya lo ha dicho, él no tiene el poder ni la autoridad de lanzar señalamientos criminales contra nadie, sino que corresponden al cuerpo gubernamental
internacional. Es por eso que permanecemos en esta posición. El jefe de Naciones Unidas se pronuncia entonces a través de su portavoz. Considera que no tiene la autoridad suficiente a no ser que un país ejerza una investigación criminal y pide directamente a Naciones Unidas que haga su parte. El Consejo de Seguridad tampoco ha emitido una resolución en este sentido, así que al menos por ahora Naciones Unidas parece que no quiere tomar cartas o pasos adicionales con el objetivo de establecer una investigación adicional que esclarezca finalmente quién es el responsable del fallecimiento de ese periodista, un caso que no deja de generar polémica alrededor del mundo. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Nicolás Maduro en cadena nacional calificó como positiva la visita de Michelle Bachelet y afirmó que atenderá a sus recomendaciones. Bachelet se reunirá con varios de los llamados presos políticos, organizaciones civiles y abordará con varios sectores la crisis humanitaria que padece el país. Se espera que se reúna con el presidente interino Juan Guaidó este viernes y posteriormente entregue el informe de las conclusiones de la visita. En Caracas, Oliver Fernández tiene toda la información. Muy buenos días, Oliver. Como siempre, un gusto saludarte. Un gusto saludarte, Joely, desde la capital venezolana. Así es, Nicolás Maduro en cadena nacional calificó como positiva esta visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Sin embargo, no precisó si va a permitir que la alta comisionada pueda visitar las cárceles venezolanas donde se encuentran más de 600 presos políticos encerrados a lo largo y ancho de lo que ha sido su gobierno. Vale destacar, Joely, que ya se están concentrando acá en la sede de la Organización de Naciones Unidas acá en Caracas, distintos sectores de la sociedad civil para reclamar justamente que se respeten los derechos humanos en Venezuela y para exigir a Michelle Bachelet que con sus buenos oficios pueda hacer que el régimen de Nicolás Maduro respete los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que dijo Nicolás Maduro en cadena nacional. La visita de la doctora Michelle Bachelet tiene que ser para que Venezuela mejore. Bienvenida. Joely, también Michelle Bachelet se pronunció a través de su cuenta en Twitter, dijo que al final de esta visita, que recordemos se prolongará hasta mañana a las 9:20 de la noche, cuando saldrá su vuelo, ha dicho que atenderá a los medios de comunicación con una declaración conjunta abierta. Vamos a ver qué fue lo que dijo. En mi primera visita a Venezuela como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Haré una declaración el viernes al final de mi visita. Joely, vamos a mostrarte un poco cuál es el ambiente que se vive acá en la sede de la ONU acá en Caracas, ya concentradas algunas personas aquí, familiares de los denominados presos políticos, también familiares de los jóvenes que cayeron en medio de la represión, tanto en el año 2014 como también en el año 2017, en estas protestas que se prolongaron en el año 2017 por 5 meses aproximadamente. Ellos también, al parecer, se van a reunir en horas de la tarde, Joely, con la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en la Universidad Católica Andrés Bello, acá en Caracas, y por supuesto nosotros le vamos a llevar toda la información y el desarrollo de lo que se genere en esta reunión en horas de la tarde, entonces, con los familiares de los denominados presos políticos y también con las víctimas. También, Joely, vale destacar que hace pocos minutos salió desde acá, desde la sede de la ONU acá en Caracas, hacia Casa Amarilla, que es donde queda la sede de la Cancillería General de la República. Allá, pues, sostendrá una nueva reunión entonces con el canciller de Nicolás Maduro. Es la información, Joely, que nosotros podemos aportar hasta ahora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, tengo entendido que por la tarde se reúne con los familiares de los presos políticos. Ahora ya decías que se va a reunir con el canciller. ¿En qué momento se prevé que se reúna con Nicolás Maduro?
Se supone que hoy en horas de la tarde pudiera reunirse también con Nicolás Maduro. Lo que se ha dicho es que a eso de las 5:30 de la tarde se reunirá. Eso es lo único que ha precisado con los familiares de los denominados presos políticos y también con los familiares de las víctimas que cayeron en medio de la represión. Lo que es la reunión con Nicolás Maduro y la reunión con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hasta ahora no ha sido precisada, Joely. Vamos a darle seguimiento a esta noticia en desarrollo. Como siempre, un gusto. Muchas gracias. Volvemos contigo en cuanto la noticia así lo requiera. Avanzamos. Hambre, miseria y víctimas de violaciones a los derechos humanos es la realidad con la que se encontrará Michelle Bachelet en Venezuela. La oposición al madurismo espera que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sea imparcial durante su visita a la nación y constate una situación que el régimen quiere maquillar ante su presencia. Esta es la Venezuela que el régimen de Nicolás Maduro quiere ocultar a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Personas comiendo de la basura. El hambre impacta a los más indefensos. En 2018, las Naciones Unidas alertó que 230.000 niños estaban en riesgo de morir por desnutrición. Hospitales en deplorables condiciones estructurales, en donde cada día mueren pacientes adultos y niños con todo tipo de enfermedades por falta de insumos y tratamientos. En lo que va de año, al menos 13 infantes han fallecido solo en el JM de Los Ríos, un centro médico que era reconocido en Caracas como uno de los mejores. Se mueren los enfermos crónicos, están condenados a muerte. Han muerto más de 5.000 pacientes renales en los últimos meses. 10.000 están condenados a morir. Y todo enfermo crónico en Venezuela o huye o está condenado a la misma suerte. Oír al pueblo venezolano, ver el sufrimiento del pueblo venezolano y palpar lo que está ocurriendo. Una economía que cada día va en detrimento. El Fondo Monetario Internacional pronostica que Venezuela cerrará el año con una inflación de 10 millones%, una cifra que desmiente el madurismo. A esto se suman las reiteradas denuncias que están en la mesa de diferentes organismos internacionales que velan por los derechos humanos, los atropellos, violación a la libertad de expresión, represión, y los presos políticos, que en la actualidad suman 715 personas, según la ONG Foro Penal. Constate ella in situ la condición en que están y han estado los presos políticos, los otros presos, las cárceles, los hospitales donde están muriendo, el hospital de niños, por ejemplo. Tienen un trabajo muy grande que yo creo que en 3 días de visita yo no creo que vaya a cubrir eso. Es decir, una nación petrolera que atraviesa la peor crisis de su historia y que en los últimos 5 años ha desatado un éxodo de 4 millones de venezolanos en todo el mundo. Sé que el gobierno de Venezuela se ha quejado de nuestras cifras y ha dicho que son falsas, pero esta es la cifra que hemos obtenido de los gobiernos de la región. Venezuela vive una realidad que no se puede ocultar. Repatriaciones forzadas representan la nueva práctica que está implementando la dictadura cubana para acabar con cualquier tipo de disidencia en la isla. Según la ONG Cuban Prisoners Defenders, el régimen está persiguiendo activistas de derechos humanos. La denuncia no sorprende a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aseguró hoy que Cuba es el violador más grande de garantías fundamentales en el hemisferio. Con amenazas de muerte y amedrentamientos. Así estaría presionando el régimen cubano a activistas y detractores para que abandonaran la isla de manera forzada. Como no puede subir la lista de presos, prefieren sacarlos fuera, haciéndole lo que haya que hacerle. Sácalo, porque si no a este, sé que como es un activista muy activo le voy a tener que meter en prisión y no me puedo permitir el lujo. Mi hipocresía va a verse expuesta. La denuncia la hizo Javier Larrondo, presidente de la ONG Cuban Prisoners Defenders, durante la presentación de un informe en Madrid sobre expatriaciones forzadas. Tiene documentados 77 casos entre periodistas independientes y artistas vinculados al movimiento disidente Unión Patriótica de Cuba. Entonces nos encontramos con diferentes abanicos de casos. Casos en los que al activista no le pueden doblegar y le tienen que meter en el avión. Casos que al activista le ven un punto débil, bien con un hijo, bien con la madre, bien con algo, le atacan bien duro ahí y el activista acaba cediendo y se va a Guyana a mendigar.
La ONG denunció a la dictadura cubana el pasado 18 de junio ante 5 comités de Naciones Unidas por amenazas, detenciones, golpizas, causas judiciales falsas, penas de cárcel y asfixia laboral en contra de disidentes. Una situación que no sorprende a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy se pronunció sobre lo que ocurre en la isla. Según la CIDH, Cuba es el violador más grande de derechos humanos en el hemisferio. Asegura que las violaciones a las garantías fundamentales continúan pese a la llegada al poder del presidente Miguel Díaz-Canel y a la nueva Constitución. Para enfrentar el fenómeno migratorio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reúne hoy con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele para abordar el plan de desarrollo que contempla México para frenar el flujo de ciudadanos centroamericanos hacia Estados Unidos. Este encuentro tendrá lugar en la ciudad de Tapachula, en Chiapas, fronterizo con Guatemala, a puerta cerrada de los migrantes al territorio mexicano. López Obrador expondrá a Bukele las iniciativas para impulsar las actividades productivas y la creación de empleos para frenar la migración de ciudadanos que huyen de la pobreza. El plan de desarrollo aplicará para Honduras, Guatemala y El Salvador. Será financiado inicialmente por México y apoyado por 14 agencias vinculadas a la ONU. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que Michelle Bachelet debe ser la voz de las víctimas y los más vulnerables en Venezuela. Vivanco agregó que la representante de la ONU debe visitar centros de detención y hospitales donde se vive la verdadera crisis humanitaria y no limitarse solo a reuniones protocolares. Finalmente, el director de la ONG pidió que Bachelet entregue un informe en el que diga la verdadera situación de la nación suramericana sin adornos. La llamó a no ser neutral frente a las crecientes denuncias de abusos. Francia destinará recursos para ayudar a los migrantes venezolanos. El gobierno de Emmanuel Macron anunció que duplicará su contribución al ACNUR para ayudar a los ciudadanos venezolanos que se refugian en Colombia. La cifra se elevaría a 1 millón de euros, según estiman fuentes cercanas al Palacio del Elíseo. El anuncio se conoce tras la reunión que sostuvo Macron con el presidente colombiano Iván Duque de visita por Europa. Los mandatarios también abordaron la crisis política venezolana. Macron aseguró que seguirá atento y apoyará los esfuerzos del Grupo de Contacto de la Unión Europea para encontrar la salida pacífica y democrática. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, propuso la creación de una tarjeta regional de identidad para los ciudadanos venezolanos. El funcionario señaló que la iniciativa corresponde a un esfuerzo para hacer frente a la diáspora provocada por la crisis en el país petrolero. El objetivo de la tarjeta sería mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que salen del territorio venezolano en busca de un mejor futuro. La identificación permitiría que las autoridades de los distintos países sudamericanos unifiquen criterios en el tratamiento migratorio a los venezolanos que residen y que llegan diariamente a esas naciones. Naciones Unidas conmemora hoy el Día Mundial de los Refugiados. Según ACNUR, los venezolanos representan el mayor número de peticiones de asilo en el mundo. En el 2018, por encima de Afganistán y Siria. Fueron registradas 341.800 solicitudes durante el año pasado. Para entonces había más de 70 millones de personas desplazadas en el mundo debido a guerras o persecuciones. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Colombia y Siria tienen el mayor número de desplazamiento interno, que registró un aumento importante en otros países como Etiopía y Nigeria. En Alemania, un entrenador de fútbol de origen sirio brinda la oportunidad a decenas de menores refugiados la posibilidad de disfrutar del deporte. El hombre de 59 años organizó el primer torneo de fútbol para niños refugiados, quienes junto a sus familias se vieron obligados a abandonar sus países debido a la violencia. El entrenador aseguró que el espacio permite a los menores integrarse a su nueva vida. A cadena perpetua fueron condenadas 4 personas acusadas de la muerte de 71 migrantes abandonados en el interior de un camión en Austria en agosto de 2015, en plena ola de refugiados hacia Europa. La sentencia de un tribunal en Hungría es contra el líder afgano de una red de tráfico de personas y 3 cómplices búlgaros acusados de homicidio. Se habían negado a abrir el camión frigorífico en el que viajaban los migrantes a pesar de los gritos de auxilio. Entre las víctimas, procedentes de Siria, Irak y Afganistán, había 8 mujeres y 4 niños.
Un edificio de 2 pisos colapsó en la ciudad de Gorizia, en el nororiente de Italia. Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de una pareja que quedó atrapada bajo los escombros. Una persona en condición de discapacidad continúa desaparecida. Una explosión de gas habría sido la causa de la tragedia. Fue detenido un sospechoso por el homicidio involuntario del jugador argentino Emiliano Sala. Se trataría de un piloto de 64 años que habría organizado el vuelo en el que viajó el futbolista. El hombre fue luego puesto en libertad mientras continúa la investigación. Sala murió a los 28 años de edad en un accidente aéreo en el mes de enero. Volaba de Francia al Reino Unido cuando la avioneta en la que viajaba se precipitó en las aguas del Canal de la Mancha. Exmarín estadounidense detenido en Rusia bajo sospecha de espionaje pidió ayuda al presidente Donald Trump para lograr su liberación. Se trata de Paul Whelan, de 49 años. Esta mañana un tribunal ruso ordenó mantenerlo en prisión preventiva hasta el próximo 29 de agosto. El acusado fue detenido en diciembre pasado por el presunto delito de espionaje, un señalamiento del que Whelan se declara inocente. En caso de ser hallado culpable, el hombre podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Señor presidente Trump, no podemos hacer grande a Estados Unidos a menos que protejamos y defendamos con firmeza a los ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo. El presidente de China, Xi Jinping, arribó a Corea del Norte. El mandatario llegó a Pyongyang con la expectativa internacional de avivar el diálogo sobre el desarme nuclear en la península. Esta es la primera visita del mandatario chino desde que llegó a la presidencia en 2013. El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto de Sunan sobre el mediodía. Xi permanecerá 2 días en territorio norcoreano. Aunque se desconoce la agenda del presidente chino, se espera que se reúna con el líder del régimen, Kim Jong-un. Respiro para la fabricante estadounidense Boeing. La compañía recibió un pedido de más de 200 aviones 737 MAX de la International Airlines Group. Se trata del polémico modelo de aeronaves que estuvieron involucradas en 2 accidentes fatales en los últimos meses que pusieron en duda su fiabilidad técnica. Aunque actualmente el modelo no puede volar en ningún lugar del mundo, se espera que pueda regresar a operaciones en los próximos meses, luego de intensas mejoras en su sistema operativo y tras haber recibido la aprobación por parte de reguladores internacionales. Los aparatos serían entregados entre 2023 y 2027. El asesinato de un político regional en Alemania cometido por un seguidor de la extrema derecha conmociona a la opinión pública de este país y evidencia una radicalización de la violencia por parte de los neonazis. Para hablar sobre este tema, hacemos contacto en Berlín con Juliana González, analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Adelante, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Joely, y a todos los televidentes de la mañana. Pues sí, de acuerdo con las primeras investigaciones, este político estaba en la mira de los radicales de la extrema derecha por apoyar la entrada de inmigrantes a Alemania. Se trataría del primer asesinato por motivos ultraderechistas a un político en un país donde aún prevalece la libertad de expresión, el debate y el respeto a la vida de los políticos. Y es que según estudios sociológicos, Joely, en Alemania un 20% de la población simpatiza abiertamente con el racismo, la xenofobia y el nacionalsocialismo. Pero una cosa va del populismo de derecha al terror de la derecha. En este país, los actos de violencia, también hay que mencionarlo, contra extranjeros, judíos, musulmanes, han cobrado por lo menos 169 víctimas mortales en los últimos 30 años, pero miles en temas como asaltos y como heridas. El aumento del terror efectivo de la ultraderecha en Alemania se explica en parte por 2 elementos. El primero es el papel de las redes sociales como amplificadores de mensajes de indignación, de impotencia, lo que aquí en Alemania se llama el terrorismo del vecindario, y que también han permitido las llamadas movilizaciones masivas como la que vimos en el mes de agosto pasado al este de Alemania luego del asesinato de un alemán en una riña callejera con unos extranjeros. Y el segundo se refiere a la normalización de esos discursos antiextranjeros, de odio y antimigratorios, luego de la llegada al Parlamento del partido ultranacionalista Alternativa para Alemania. El discurso de este partido anti-inmigración incluye también relativizar el nazismo en su responsabilidad histórica frente al Holocausto.
Y uno de los grandes problemas que pone de manifiesto el asesinato de este político, Joely, es la ceguera de las autoridades para entender y desarticular la violencia del terrorismo de derecha. Pese al aumento de los atentados, las autoridades han subestimado sus alcances, lo que se explicaría en parte también porque se trata de pequeñas agrupaciones clandestinas o de personas que actúan de manera individual, sin jerarquías y que no reclaman la autoría de los hechos. Y porque sus víctimas también son en la mayoría los más débiles dentro de la sociedad, los extranjeros, los líderes estudiantiles de otros partidos y los refugiados. Y bueno, Joely, esta es la información desde Berlín y volvemos la próxima semana con más temas de actualidad europea. Por su sintonía con la mañana de NTN 24.